En este vídeo vamos a ver ciertos conceptos que seguramente ya conocéis, quizás algunos sean nuevos, para intentar mejorar la relación entre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, por medio de la atención a la diversidad, qué entendemos por diversidad en el aula y cómo podemos implementar el aprendizaje de las matemáticas atendiendo a esta diversidad. Vamos a conocer diferentes modelos educativos, esto lo trataremos a nivel pedagógico, es un enfrentamiento a ciertos modelos generales, algunos ya los conocemos, otros vais a ver que son muy interesantes y que todavía no se están utilizando e implementando en las aulas. Estos modelos nos van a llevar de una manera más concreta a entender diferentes metodologías educativas, metodologías que pueden ser innovadoras. Y por último, gracias a la diversidad en las diferentes metodologías y en las propias metodologías innovadoras en sí mismas, podremos realizar un trabajo competencial, un trabajo al final que conseguirá que nuestros alumnos tengan un aprendizaje significativo, vivan un aprendizaje significativo. Empezaremos por la atención a la diversidad. Vamos a ver qué medidas de atención a la diversidad podemos emplear ahora y cómo podríamos enfrentar esta diversidad pues de una manera diferente. Cuando pensamos en la diversidad en el aula, puede que nos venga a la cabeza, porque así aparece también en la ley, de alumnos con discapacidades o, en el otro extremo, alumnos que necesitan una atención particular por sus altas capacidades. Entonces parecería que el aula, en el caso de que así nos ocurra, estaría dividida como en tres colores, en tres grupos. Unos alumnos con discapacidad que requieren una atención claramente particular, unos alumnos con altas capacidades que si se nos escapan son alumnos que van a estar aburridos, desconectados, que no van a tener seguramente buenas evaluaciones y buenas notas, y luego el resto de alumnos que pues deben ser parecidos entre ellos y a esos les vamos a tratar de una forma similar. Ya veis por dónde voy, ¿no? Ahí puede que encontremos un problema. La diversidad, dividirla en tres partes. Bueno, medidas de atención a la diversidad que tenemos ahora. En la actualidad, la ley nos indica que para atender a la diversidad podemos hacer agrupamientos flexibles, por ejemplo, desdoblar grupos en matemáticas, también en lengua, hacer grupos más pequeños con alumnos que tienen dificultades objetivas porque ya las acarrean de cursos anteriores. También podemos adoptar medidas de apoyo en grupos ordinarios, pues realizar ciertas estrategias, ciertas actividades para apoyar en el propio grupo, para apoyar a alumnos que tengan dificultades. Y por último, realizar adaptaciones del currículum e integrar materias en ámbitos. Esto de integrar materias en ámbitos se refiere a que podemos generar un ámbito científico en el que se vean las matemáticas y la física y la química, o ámbitos sociales y lingüísticos en los que estarían la lengua, geografía, historia. También puede haber un ámbito de lenguas extranjeras como el de inglés. Habría entonces dos tipos de adaptaciones. Una adaptación curricular no significativa es aquella en la que se cambian algunas estrategias en el aula o en la evaluación, pero no hay un cambio en los objetivos o en los contenidos o en los criterios de evaluación. Esa sería una adaptación curricular significativa. Si yo evito al alumno enfrentarse a ciertos contenidos, cambio mis criterios de evaluación o elimino objetivos de la asignatura de matemáticas, estaría haciendo una adaptación curricular significativa. Pero, ¿quién es el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo? Bueno, pues obviamente, como hablábamos antes, los alumnos con discapacidad requieren una atención personalizada dependiendo, obviamente, de su condición, y los alumnos con altas capacidades también van a necesitar unas estrategias particulares. Pero claramente todos los alumnos que tenemos en el aula tienen necesidades específicas de apoyo. Todos ellos.
porque todos los alumnos son diversos. Una manera poderosa de enfrentar la diversidad en el aula es, aparte de utilizar todas las herramientas que tengamos para esos alumnos en los extremos, tenemos que ser más diversos también nosotros en nuestra manera de proyectar y de diseñar nuestras clases, nuestras evaluaciones y nuestras programaciones. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues teniendo en cuenta diferentes modelos de enseñanza. Vamos a verlos pormenorizados posteriormente y veréis que estos modelos son generales, porque estamos hablando de modelos pedagógicos, o sea que vamos a ir de lo general a lo particular, hablando de algunas metodologías que pueden ser interesantes para nuestra aula de matemáticas. Las metodologías ya concretizan más, hablan directamente de cómo va a ser la enseñanza y por lo tanto ya estamos en un nivel didáctico. Y por último, muy importante en la diversidad, tener en cuenta que el colegio, que el instituto, es un lugar interesantísimo porque hay profesionales que en nuestro equipo de trabajo provienen de diferentes ramas y además cada persona, independientemente de sus estudios, tiene diferentes habilidades, son competentes en diferentes terrenos. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos de nuestros compañeros. Tenemos que evitar la soledad y el aislamiento que caracterizan nuestra actividad profesional, desvinculada en gran medida y a la mayor parte del tiempo de la colaboración, apoyo y aportaciones de nuestros colegas. Tenemos que intentar apoyar a nuestros colegas y también ayudarnos y que nos sean de ayuda. A veces algunos compañeros no querrán realizar ningún cambio, pero por lo general todos quieren hacer bien su trabajo y tenemos que motivarnos y ayudarnos con los conocimientos que tenemos. Si trabajamos en equipo es más sencillo que lo consigamos. Es muy difícil que yo solo quiera aprender únicamente de mi experiencia, que yo solo quiera generar mis propios materiales, que no los comparta. De esa manera no me va a dar tiempo a implementar mis clases y las estrategias que utilizo. O sea que podemos apoyarnos de nuestros compañeros, no solo de los compañeros que tengamos en el departamento de matemáticas. Vamos entonces a ver modelos educativos. Bueno, aquí veis a la derecha que tenemos varios satélites, cada uno de ellos con diferentes colores. Vamos a empezar con el amarillo, que son modelos educativos que vienen de una familia social. Primero, la investigación grupal. Bueno, pues la investigación grupal es un modelo educativo en el cual se realiza una investigación sobre un tema. Esto ayuda a que los alumnos trabajen las relaciones interpersonales y también les motivan para realizar investigaciones, con todo lo que eso conlleva. Es, por lo tanto, un tipo de modelo educativo social. En esta misma familia tenemos también los juegos de roles. Un alumno o varios alumnos asumen una personalidad concreta dentro de un contexto determinado. Por ejemplo, un alumno puede ser, en un momento dado, el profesor dentro de su grupo. Por lo tanto, otros alumnos van a ser los estudiantes. Un alumno puede ser un personaje que explica algo y otros pueden ser personajes que resuelven una situación. O sea que podemos realizar juegos de roles, obviamente en un entorno grupal, por eso también es social. Bueno, este modelo educativo, el jurisprudencial, es un modelo en el que los alumnos, también más interesante si se realiza en grupo, realizan la recopilación de una serie de soluciones para un determinado problema y eso lo analizan, de ahí pueden sacar conclusiones para resolver otros problemas. Saltando a otra familia un poco más alargada, pues vamos a empezar por el modelo inductivo básico. ¿Qué es el modelo inductivo básico? Bueno, pues es un modelo en el que se construyen teorías a partir de la observación de algo particular, de un fenómeno particular, construimos teorías hacia lo general. Es muy importante que les permitamos a ellos la observación del fenómeno particular y luego la construcción de la teoría, que les guiemos, pero
que sean ellos los que induzcan y construyan esas teorías. Es por lo tanto el primer modelo que vemos en el que se trabaja mucho el procesamiento de la información. Otra forma de procesar la información es por medio de la formación de conceptos. Este modelo se basa en exponer los principales conceptos que forman una teoría. Ves que es muy parecido al anterior, pero estamos en otro sentido. En este caso hablamos de la teoría y a partir de la teoría la aplicamos a conceptos más concretos. Exponemos de la teoría, de lo general, conceptos más particulares. Es por lo tanto otra manera de procesar la información. En cuanto a la indagación científica, en la indagación científica se realiza la confección de una investigación sobre un determinado tema. Van a tener que enfrentarse a un tema y utilizar de alguna forma el método científico para llegar a resolver ciertas situaciones problemáticas. También nos ayuda a procesar la información. El método memorístico es un método también pedagógico que muchos de nosotros hemos vivido y en algunos momentos hemos sufrido. Se basa en el incremento de la capacidad memorística por medio del trabajo de los hitos de un fenómeno, una manifestación. No tenemos que desterrar el método memorístico, pero no puede ser el pilar, el único pilar o uno de los pilares más importantes de nuestros modelos pedagógicos, de nuestros modelos de enseñanza. Modelo memorístico también es una forma de procesar la información. Modelo sinéctico, un modelo muy interesante en el que se llega a la solución de manera imaginativa y creativa. Es un modelo en el que el alumno, de manera más libre e intuitiva, trata de resolver un problema. También lo puede hacer, por supuesto, de forma individual o colectiva. Entonces no solo sería un modelo de procesamiento de la información, sino que también tendría rasgos sociales. Organizadores previos. Este modelo nos ayuda a conseguir técnicas para desarrollar un trabajo, un problema, por diferentes etapas. Dividir el problema en partes y generar etapas para asimilar un contenido o resolver una situación problemática. Es también un modelo en el que se procesa la información. Pasamos a una familia en la que vemos un modelo nuevo que es el de enseñanza no directiva. Permitimos al alumno que descubra de manera independiente las claves de un fenómeno. Por lo tanto, es de la familia de modelos pedagógicos personales. Contrario a ello, tendríamos la enseñanza directa. Hay una relación continua e intensa entre lo que nosotros le decimos al alumno que tiene que hacer y lo que hace. Le explico algo y él lo copia y lo repite. Es una enseñanza directa. Es un modelo conductual. De esta familia conductual también tenemos la simulación, ejecución de una experiencia inspirada en condiciones reales. Tiene cierta relación con el juego de rol. El grupo o el alumno asume también una manera de hacer por medio de una experiencia y la repite. Entremezclando todos estos modelos educativos y centrándonos en la metodología, en la didáctica, en cómo vamos a realizar la enseñanza, podemos trabajar con metodologías innovadoras que van a ser muy interesantes para que toda la diversidad del aula se sienta integrada en la actividad, en la tarea que tienen que realizar. Porque todos los alumnos, de una forma u otra, pueden asentarse en la actividad porque se sienten capaces de desarrollarla, ya que la actividad es lo suficientemente interesante, amplia y diversa como para que sea desarrollable por todos. Vamos a ver solamente algunas metodologías innovadoras. Os las voy a describir de manera sencilla y como ya tenéis el nombre, podéis luego buscarla
porque hay una cantidad de información grandísima sobre ya cada una de ellas. Primera, y seguramente conocidísima ya por vosotros, el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo se basa en la organización de los alumnos por medio de pequeños grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo se realizan de una forma particular, tienen que ser grupos heterogéneos. En el propio grupo, en cada uno de los grupos, tiene que haber alumnos con diferentes habilidades. Los alumnos se ayudan para aprender trabajando en este equipo. Eso no evita que cada alumno tenga una responsabilidad individual en el equipo, pero también se tiene que asumir una responsabilidad grupal. El grupo cooperativo permite que la adquisición de conocimientos sea compartida, fruto de esta interacción entre todos los estudiantes que conforman el grupo. Resulta muy positivo para el alumnado, ya que puede aprender y autorregular sus procesos de aprendizaje. Esta última parte es en realidad el elemento indispensable en todas estas metodologías innovadoras, que el alumno pueda aprender, se sienta que aprende, que es el centro del aprendizaje, que él mismo lo genera en muchos momentos y que autorregula sus procesos. Él es el protagonista. Aprendizaje cooperativo. Muy similar al aprendizaje cooperativo se encuentra el aprendizaje colaborativo. Os pongo los dos juntos porque no quiero que los confundáis. Tenemos que diferenciarlos. El aprendizaje colaborativo también es un aprendizaje grupal, en equipo, pero el equipo está menos estructurado, el equipo es más libre. El aprendizaje colaborativo es seguramente lo que hemos vivenciado todos cuando hemos trabajado en grupo, por ejemplo, en la universidad. ¿Qué ocurre en el aprendizaje colaborativo respecto al cooperativo? Bueno, pues es un aprendizaje más horizontal, con menos gestión del docente. Permite distribuir las tareas y que cada componente, se ocupe de un aspecto parcial. La interactuación es diferente, por lo tanto, a la del aprendizaje cooperativo. Es en algunos casos menor, porque cada elemento del grupo tiene que realizar una parte del trabajo y luego, entre todos, la unifican y la ponen en común. Los roles en este grupo los eligen los propios componentes. En cambio, en el aprendizaje cooperativo se tienen que definir obligatoriamente unos roles y esos roles los decide el profesor. ¿Cuándo utilizar aprendizaje cooperativo y cuándo utilizar aprendizaje colaborativo? Bueno, según mi punto de vista, el aprendizaje colaborativo necesita de una mayor responsabilidad individual. Por lo tanto, es interesante para grupos de alumnos más mayores. Puede ser interesante para bachiller o para grupos del segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria, de cuarto de la ESO. El aprendizaje cooperativo, que es mucho más vertical, más guiado por el profesor y estructurado, puede ser interesante para el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, primero, segundo y tercero de la ESO. Clase invertida, la encontraréis muchas veces con su nombre en inglés, Flipped Classroom. La clase invertida se basa justamente en darle la vuelta al proceso de aprendizaje y de enseñanza al que estamos habituados. Es antes de la clase cuando los alumnos absorben o tratan de absorber los conocimientos visualizando materiales que o ya están generados o generamos nosotros. Cuando llegan a la clase, supuestamente han visto estos materiales y en el aula se ponen en común estos conocimientos, se revisan y se practican para poder resolver dudas en clase. El tiempo de clase, por lo tanto, se dedica al trabajo. Durante las clases se comparte información y el profesor ayuda a consolidar los conocimientos. Sería interesante, por lo tanto, que no tengamos que revisar de nuevo todos los contenidos y explicarlos nosotros, sino que son ellos los que tienen que ponerlos en práctica, mejorar sus habilidades y preguntar dudas al profesor y resolverlas también entre ellos mismos. La clase invertida también resulta exitosa cuando los contenidos que generamos para que los alumnos vean en casa sean un poco atractivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si lo que hacemos es pedirle a unos alumnos de primero o segundo de la ESO que se vean el tema de proporcionalidad directa
solos ellos en casa y luego hagan ejercicios en clase, no va a funcionar. Tenemos que generar unos vídeos, unas presentaciones lo suficientemente interesantes para ellos como para que les apetezca verlas y luego en clase generar unas tareas con ciertas dinámicas que también sean atractivas para que ellos se involucren. Ludificación. Bueno, lo podréis encontrar también como gamificación, con esta palabra de game que proviene del inglés, de juego. ¿De qué trata esto? Bueno, pues ludificación no es únicamente jugar en clase, sino utilizar e interiorizar las maneras, las dinámicas que hay en los juegos que les interesan en la actualidad a los alumnos para implementar la enseñanza en el aula. Se trata de interiorizar, por lo tanto, los conocimientos de una forma divertida. Traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo. Bueno, pues esta idea de puntuaciones, de recompensas, de tener unos objetivos. ¿Cómo podemos realizar eso? Bueno, pues hay infinidad ya de recursos online, de programas que nos permiten manejar nuestros contenidos de forma que los alumnos, cuando los vayan adquiriendo, puedan acumular puntos, escalar niveles, obtener premios, que haya clasificaciones, desafíos, misiones. En definitiva, hacer más atractivas las enseñanzas. Aprendizaje basado en problemas. Bueno, es muy interesante para la clase de matemáticas que les planteemos a los alumnos un problema, una situación compleja, y que seamos capaces de que los alumnos se involucren activamente en la resolución del problema. Nosotros no les enseñamos a resolver directamente el problema, pero sí les podemos dar pautas, irles ayudando, irles guiando para que lo puedan resolver ellos. Es un aprendizaje interesante para ser realizado en grupo también, en equipo, sobre todo en grupos reducidos. Buscar, entender, integrar los conceptos básicos de la asignatura son nuestros objetivos, es lo que queremos que ellos consigan a través de este trabajo. Proporciona oportunidades para que los alumnos reflexionen, para que evalúen sus conocimientos, también para que evalúen el propio proceso de enseñanza y de aprendizaje, tienen que evaluar este trabajo en sí mismo y el trabajo en equipo. Recordad que siempre que les pidamos un trabajo en equipo, no solamente en las metodologías de aprendizaje cooperativo o colaborativo, siempre que haya un trabajo en equipo, deberían evaluar el trabajo del equipo y deberían también autoevaluarse. Y tienen que ver que esa nota va a formar parte de la nota final de ese trabajo. Aprendizaje basado en proyectos. Lo pongo justo después del aprendizaje basado también en problemas, en la resolución de problemas, para que no los confundamos, porque en realidad son muy parecidos. Uno es una variante del otro. El aprendizaje basado en proyectos es el aprendizaje, la metodología que de vez en cuando encontráis como ABP. Esa P final es de proyectos y no es de problemas. Son muy parecidos, pero en el aprendizaje basado en proyectos no presentamos a los alumnos un problema que tienen que resolver, sino que les presentamos un producto final, un artefacto, algo aunque sea abstracto, que ellos tienen que conseguir al final del proyecto. Por lo tanto, la producción del artefacto presentará uno o varios problemas que tendrán que resolver. Esos problemas obviamente tienen que resultarnos a nosotros interesantes para que trabajen ciertos contenidos o ciertos estándares, y son los estudiantes al final los que tienen que usar o presentar el producto final. El producto final no tiene que ser un objeto, puede ser una obra de teatro, pero por el camino nosotros tenemos que diseñar un proyecto que sea lo suficientemente interesante como para que encuentren ciertos problemas en los que tengan que trabajar contenidos del tema, de la unidad o de la etapa. Muy interesante también, y no debemos olvidarlo porque lo trabajan mucho los profesores, los maestros en primaria, y de repente desaparece un poco en la ESO, los materiales manipulativos. Son objetos que se utilizan para ver y tocar las matemáticas, es decir, hacer las matemáticas más tangibles.
De repente las matemáticas en la ESO se convierten en algo completamente abstracto, desligado, descontextualizado de la realidad y de las vivencias de los alumnos, y siempre que podamos utilizar, en la medida de lo posible, materiales manipulativos, es muy interesante para ellos. Policubos, el geoplano, mecano, papel plegado, fichas, puzzle 3D, una tabla con 100 números para 1000 cosas, por ejemplo, para trabajar los números primos y hacer una criba. Todos estos materiales que ellos pueden tocar, que pueden utilizar, les ayudan mucho a hacer, como os decía, más tangibles las matemáticas. Bueno, en cuanto a metodologías innovadoras, os voy a decir también algunas más por si queréis desarrollar este tema, aprender más. Tened en cuenta que otras metodologías pueden ser el pensamiento de diseño, visual thinking, que bueno, están muy en desarrollo ahora y actualmente muy de moda, el trabajo por talleres, el aprendizaje también por medio de juegos de rol, que proviene de este modelo educativo que hemos comentado anteriormente. También el aprendizaje basado en el pensamiento, aprendizaje basado en las competencias, que vamos a hablar ahora. De cualquier manera, habréis visto que algunas de estas metodologías emplean una forma de aprender que puede ser más individual o más grupal, o que emplea el atractivo de la actividad. No creo que sea problemático que trabajemos la competitividad en los alumnos, en otros puntos la individualidad, mientras sea diversa esta forma de trabajar, esta forma de aprender. Creo que en la diversidad, que es de lo que estamos hablando, los alumnos van a adquirir habilidades que en realidad van a necesitar en su futuro. Van a tener que en algunos momentos aprender a ser cooperativos, en otros momentos van a tener que estar solos y enfrentarse a un problema de manera individual, y también algunas veces van a tener que ser competitivos. O sea que esta diversidad de la que hablamos puede ser muy interesante para su desarrollo. Todo esto para conseguir un trabajo competencial. Ya sé que habéis visto seguramente ya en otras asignaturas qué es esto de trabajo competencial y las competencias. Lo voy a revisar para cerrar este vídeo, porque al fin y al cabo todo lo que estamos viendo se trata de ser diversos, admitir la diversidad en el aula, entender que todos nuestros alumnos son diferentes, tienen diferentes habilidades y competencias, y que absorben mejor los conocimientos cuando tocamos la emoción y cuando tocamos maneras de hacer que a ellos les resultan más atractivas o personalmente más sencillas, porque se nos dan mejor unas cosas mejores que otras. Trabajo competencial. ¿Qué es eso de competencias? Pues una competencia es la combinación de conocimientos, actitudes y capacidades adecuadas, claro, a un contexto determinado. Tenemos que contextualizar los contenidos y que los sepan emplear, que sean hábiles y que tengan actitudes y capacidades diversas. La repaso, y hay que tener en cuenta que estas 7 competencias son las competencias clave, son competencias nuevas de la nueva ley de la LOMCE. Hay que tener cuidado de no confundirlas con las antiguas, que eran las competencias básicas. Ahora el término es competencia clave y son estas 7. Competencia lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. Competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales. Si empezamos a hacer ya una mezcla de todo lo que hemos hablado, nos damos cuenta que con diferentes modelos de enseñanza, apostando en nuestra clase por metodologías didácticas variadas e interesantes, vamos a poder trabajar casi sin querer todas las competencias. No es nuestro trabajo solamente abordar la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, porque estemos dando matemáticas. Tenemos que intentar trabajar todas las competencias en cada una de las áreas. ¿Cómo va a ser el aprendizaje si utilizamos metodologías interesantes, diversas e innovadoras
y trabajamos las competencias, por lo tanto, pues va a ser un aprendizaje transversal, van a poder conectar los conocimientos, va a ser integral, por lo tanto, dinámico, va a ser más entretenido, va a ser más divertido para ellos, más atractivo, funcional, les va a servir en el futuro, porque van a saber contextualizar todo lo que van aprendiendo. Es más motivador, participativo y colaborador. En definitiva, esto no es algo tan nuevo. Ya tal Aristóteles decía, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.